¿Y cómo fue pues el proceso de petición del piso y de concesión? A ver, el proceso. Renfe informó a sus trabajadores a través de los tableros de anuncios y a través de cartas personales de que existían estas viviendas. Y entonces, bueno, pues había una solicitud, se rellenaba, se daba al experto laboral y el experto laboral, según las condiciones de cada trabajador, si estaban casados, si eran solteros, si tenían un hijo, si tenían dos, según las necesidades, se supone, entre comillas, de que porque hubieran luego después, como en todos sitios, sus grandes chanchullos y sus grandes historias. Pero bueno, yo no me quejo porque ahí me dieron un piso. Y del grupo de viviendas que como empresa les había adjudicado el Estado, el Ministerio de Vivienda de entonces. El Ministerio de Vivienda dijo, bueno, es verdad, 460 viviendas para Renfe, en el polígono de Badía. Y el número de las otras empresas, o el total más o menos, no sé las que serían, pero nosotros vinimos aquí 460 ferroviarios. Y el modo de adjudicación fue esa. Lo adjudicaron, te adjudicaron el número, y luego el Ministerio de Vivienda ya sí, después de adjudicarte, después de Renfe darte la oportunidad esa, el Ministerio de Vivienda fue el que nos dio las llaves. Y nos hicieron las escrituras y todo aquello. ¿Y tenían tenían en cuenta alguna condición concreta para la concesión, para adjudicar el piso desde Renfe? Condiciones de Renfe es la necesidad, o sea, gente que era soltera. De todas formas, casi el 90 o 95% del personal de Renfe que solicitamos las viviendas de Badía, nos lo dieron. Se quedó poca gente sin vivienda, porque más o menos las empresas pedían con arreglo a la necesidad casi real, ¿no? O sea que no es que dijera, bueno, pues habían 1000 y dieron 460, a lo mejor habían 500 peticiones, más o menos. Prácticamente no se quedó nadie sin... Lo que pasa es que dentro de los pisos, dieron pisos a que tenían familia de 3 habitaciones grandes, de 85 metros que son, y hubieron a solteros que le dieron los pisos pequeños que llaman de estrella, que son de 75 metros. Esa es la diferencia, pero piso, casi todo el mundo de los que entonces estábamos en Renfe, en Barcelona, a nivel de tracción y a nivel de movimiento y a nivel de talleres y a nivel de todos. Empresas Renfe como Renfe. Hubo poca gente que se quedara sin... Vale. ¿Y con qué condiciones estaba el piso cuando llegó aquí Badía? Bueno, el piso, yo creo que con arreglo a las características de entonces, de cómo se construían los pisos, no era ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Eran las 4 paredes de cemento, con los 4 tabiques de yeso, las puertas y las ventanas de hierro, pero al decir hierro no quiero decir que eran fuertes y duras y tal, era fleje. Y los suelos eran de plástico. El lavabo solamente tenía de racholas la parte de la bañera y el frontis del lavamanos. Y la cocina, pues había 2 picas así de unos 40 centímetros de lado por lado y 2 o 3 filas de racholas enfrente de esas picas. No había cocinas donde se podría guisar, no había nada de nada. O sea, el piso estaba totalmente pelado. Pelado. Se hicieron muchísimas inversiones en los pisos para acondicionarlos un poco, sobre todo suelos, ventanas, porque las ventanas entraba el aire por todos sitios. Los lavaderos estaban abiertos, los balcones estaban abiertos. Eran una nevera. A más, como son la construcción que tienen, que es hormigón, pues el hormigón es frío, 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 frío. Yo no sé si los aislantes que dicen que los deben de tener están o no están. Sí que luego después se hicieron muchísimas reformas por parte del Ministerio y por parte de Adisa en muchos pisos en concreto, ¿no? Tanto interior, por la parte interior, como por la parte exterior. Después se han ido acomodando. Pero yo vine el 15 de diciembre del 75 aquí
Y te puedo decir que dormíamos con el abrigo y los niños con el pijama y la bata y la bufanda, porque era terrible el frío que hacía dentro del piso, que estaba todo un bloque de hielo. Y aquello cada vez, cuanto más calor le metías, más sudaban las paredes, más agua salía por las paredes. Mi mujer, y es verídico, embarazada de mi nena primera, tuvo que venir a mancomunidad a que fueran a casa, porque cada vez que nos levantábamos por la mañana no éramos capaces de dormir cada uno en una habitación, por el frío que hacía. Dormíamos todos en una habitación y eso a lo mejor conllevaba que aquella sudoración de agua de las paredes por la mañana del vaho, a lo mejor contribuyó un poco, pero es que el frío era terrible. Y una mañana, tal y conforme se levantó embarazada, vino a vivienda, aquí a comunidad, y dijo, alguien que tenga aquí algún peso específico, que sepa valorar, que venga a casa y lo vea, porque estamos encima del agua, las mesitas y las patas de la cama mojadas. Y cuando nos levantábamos, por la fregona y las toallas, porque había verdaderos charcos de agua. Luego no lo arreglaron. A las 6 o las 7 de la tarde de aquel día aparecieron 3 señoras con traje y corbata y abrigo, entonces, que era típico, y vieron cómo estaba aquello y dijeron, mañana a arreglar esto. Eso sí es verdad. Pero las condiciones de los pisos, no el nuestro solo, muchísimo, se hicieron muy rápidos, por lo que se ve. Se hicieron muy rápidos. Dicen, comentan, que eso nunca se sabe, que tenían que estar equipados con cocinas y con lavadoras y con frigoríficos, no sé cuántas historias comentan la gente, pero de eso dice que entraban los camiones y tal y como entraban los camiones se iban con los electrodomésticos sin descargar. Dicen, ¿eh? Eso sí que no se puede... Vale. ¿Y usted presenció la inauguración de Badía por parte de los príncipes? No. No, porque la inauguración de los príncipes me parece que la hicieron en junio o julio del 75. Y entonces yo todavía no tenía adjudicado el piso. A nosotros nos lo adjudicaron el 30 de octubre. Entonces yo no estuve en la... Sé que sí que había venido, porque habíamos venido a ver cómo era esto, porque claro, no hablaban bien de un polígono de Ministerio de Vivienda, no hablaban bien. Y entonces, bueno, pues vamos a verlo aquello, cómo es. Y habíamos venido y lo habíamos recorrido y bueno, nos había gustado lo que era la explanación, lo que era la situación y tal. Pero no teníamos todavía... No, yo no estuve en la inauguración del Príncipe, hoy rey. ¿Y qué les pareció cuando vinieron a verlo? El piso, por fuera. No, Badía. En general. Por fuera lo que era la situación geográfica no desagradaba. Estaba todo nuevo prácticamente, estaban los jardines nuevos, las calles estaban limpias. No había grandes cosas, pero bueno, tampoco era un pueblecito pues que para empezar a nacer. Lo que pasa es que luego ya tampoco se vieron los problemas que venían hasta que después se empezaron a vivir. Pero vaya, la situación del pueblo, bien. Las comunicaciones no eran buenas, porque no se puede decir que eran buenas, porque solamente existía la carretera de Barcelona-Sabadell y el ferrocarril. No estaba ni la autopista ni había nada de nada. Pero bueno, tenía Sabadell, que era una gran ciudad, al lado, y ahí se apoyó muchísima gente, ¿no? Porque andando ibas y venías. Barberá era un pueblo que funcionaba muy bien de entonces, igual que ahora, y Sardañola, y ahí es donde nos apoyamos un poco para la compra y para todo. Pero como situación geográfica, bien, y la ciudad plana, tal y conforme es, yo no la vi mal. ¿Y cómo resolvió la falta de servicios e infraestructuras que sufrió Badía? Como por ejemplo sanidad, educación, transporte, limpieza, un poco todo esto. ¿Cómo lo solucionó Badía? No, usted cómo se vio frente a que no habían pues suficientes tiendas, que no habían suficientes plazas para los alumnos, la falta que había, ¿no? de servicios que se encontró. Bueno, la sociedad, los vecinos empezaron a haber manifestaciones, empezaron a haber reuniones y claro, pues
se empezaron a pedir cosas. No sé a dónde se pedía, porque yo de entonces no puedo decir a dónde se manifestaban las peticiones. Sí que en las manifestaciones sí que estaba yo, físicamente, y mi familia, ¿no? Si había que estar en el ferrocarril a Incordiar, estaba. Y si había que cortar entonces las carreteras, sí que estaba. Y si había que hacer una manifestación en la Plaza de Ahora de la Aspirina, que era tierra, también estaba con mis niños a cuesta y haciendo hincapié porque si faltaban colegios y si faltaba sanidad y si faltaba, porque lo pusieran. De hecho, poco a poco se fue consiguiendo. No fácilmente, porque no se consiguió fácilmente ni con la ligereza que se hubiera deseado, ¿no? Pero bueno, se empezaron a hacer los barracones para hacer los colegios de los niños que no tenían donde escolarizarse. Se hizo un ambulatorio también a base de barracones, donde había un médico y un pediatra y no sé, alguna cosa más. Y así se fueron haciendo poco a poco. Se fueron dando los locales, vecinos fueron haciendo sus bodegas, colmados para la venta, se fueron poniendo alguna frutería, se hizo la farmacia de la calle Burgos, que me parece que fue una de las primeras, no sé si calle Burgos o Mediterráneo. Y así poco a poco, pero durante por lo menos 4, 5, 6 años, existieron estos movimientos de grandes necesidades y costó conseguirlo. Vale. También por una sencilla razón, pienso yo, porque esto no era de nadie. Ni era de Sardañola, ni era de Barberá, ni era de Sabadell. La limpieza de la ciudad prácticamente era nula, porque ningún ayuntamiento, ni el de Sabadell, ni el de Sardañola, ni el de Barberá le importaba, digo yo, pienso yo. Y por eso creo que